No, no todos son hijos de Dios, por lo menos no en el sentido que las personas quieren indicar cuando afirman tales cosas. Es común escuchar a las personas afirmar que todos somos hijos de Dios. Por lo general, y al decir esto, significa que Dios tiene la misma relación y obligación familiar con todos los seres humanos. La gran mayoría de los seres humanos creen tener garantizada una conexión positiva con Dios e incluso una especie de derecho de nacimiento por el cual Dios está obligado a bendecirlos de cierto modo como su Padre amoroso y de origen natural. Algunos grupos no cristianos y religiones no cristianas, como por ejemplo los mormones, van inclusive más lejos al afirmar que somos hijos del Dios de ellos en el sentido más literal. Ellos enseñan que su Dios en el cielo tuvo literalmente relaciones sexuales con su esposa o esposas y que somos el resultado de esta procreación en este planeta en particular. Afirman ellos que somos la verdadera descendencia biológica de este Dios. Literalmente somos sus hijos y de la misma especie o tipos de seres como lo es Él. Pero ninguna de estas afirmaciones es bíblica ni verdadera. Hay un solo Dios, el cual es el creador de todas las cosas, incluyéndonos. De manera figurativa, lo podemos llamar el Padre de la creación, de la misma manera como se considera a Henry Ford como el padre de la industria automotriz, o como a George Washington y John Adams como los padres fundadores de los Estados Unidos. Pero esto no es relacional, familiar o en sentido literal. Por ejemplo, Hechos 17, versículos 28 y 29 registra que, siendo pues linaje de Dios, en que específicamente el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, y también, y de uno hizo todas las naciones del mundo. Aquí, el argumento de Pablo no es que los humanos son literalmente la descendencia biológica de Dios, o que tenemos una relación especial con Dios como un padre la tiene con un hijo. El único punto de Pablo es que no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Debido a que somos una cosa que Dios creó, no debemos pensar de Dios como algo que podemos crear. Debido a que Dios nos formó, es tonto adorar algo que nosotros mismos podemos formar. El punto de Pablo va hasta la creación de los hombres, así como también la de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y argumenta partiendo de que esta idolatría es tonta, aún pecaminosa. Sin embargo, este pasaje no identifica a Dios como el Padre de la humanidad en algún sentido, más allá que del resto de la creación. En otro lugar de las Escrituras, a Dios se le llama el Padre de las luces. Sin embargo, nadie piensa que esto significa que el Padre del sol, de la luna o de estrellas, como si fueran literalmente descendientes de Dios,
o que tengan una clase de relación familiar con Él. Estos son solo creación. Él los creó y por lo tanto, en un sentido, Él puede ser llamado el Padre de esta creación, pero no en un sentido biológico, reproductivo, familiar o relacional. En este contexto, la palabra Padre es una referencia figurativa a Dios como el hacedor de estos astros y de nosotros. Con frecuencia, Pablo en sus cartas a las iglesias las inicia con frases como de Dios nuestro Padre. Pero estas frases aplican solo a los creyentes, no a toda la humanidad. De hecho, Pablo enseña explícitamente que venimos a ser hijos de Dios por adopción, no por creación. Dios amorosamente toma para sí a aquellos que están en Cristo como sus hijos, aunque no somos correctamente sus hijos desde nuestro nacimiento natural. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La idea de que las personas se convierten en hijos de Dios por la gracia de la adopción, más bien que por el derecho de haber nacido naturalmente, es también repetida en la carta de Pablo a los romanos. En otro lugar, Pablo explica a las congregaciones de cristianos: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Dios tomó hombres de entre los judíos y las naciones gentiles y los hizo un solo pueblo en Cristo. Esos son las personas adoptadas por Dios. Ellos se han convertido en sus hijos por un acto misericordioso de redención. Ellos no nacieron como hijos de Dios y no tenían ningún derecho especial para ser llamados hijos. En forma cuidadosa, Pablo distingue entre los hijos de Dios y el mundo incrédulo, de la manera como el mismo Señor Jesús hizo la comparación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted no nació como hijo de Dios. Usted nació destituido de la gloria de Dios. Solo puede convertirse hijo de Dios por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Y esto no de usted, esto es de Dios. Entonces, y solo así entra en la familia de Dios por adopción, no por nacimiento natural. Juan expresa la misma idea cuando escribe: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne,
ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Antes de seguir con la explicación de Juan, esto es muy sencillo. Usted, si me está viendo en estos momentos, usted nació del deseo de su papá y de su mamá. Como bien dice la Escritura, usted nació de sangre y de carne. Pero para poder ser adoptado hijo de Dios, usted necesita que Dios le dé el nuevo nacimiento, para que así, y solo así, usted pueda ser adoptado hijo de Dios. Usted, mi querido oyente, quien me está viendo en estos momentos, usted nació de una simiente corruptible, totalmente corruptible, igual como nació Abraham, como nacieron Caín, Abel y todos los hijos, de la manera como nacieron todos los seres humanos desde Adán y Eva. Todos, absolutamente todos nacieron con la semilla de la corrupción. Aún María, la madre de Jesús, nació de una semilla corruptible. Pero los que son o somos adoptados como hijos de Dios, nacemos espiritualmente de una semilla incorruptible. Por eso la palabra de Dios dice, como lo habíamos visto antes y lo vemos también en Juan, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan hace una distinción entre el mundo y los hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios, solo aquellos que Él los ha convertido por su misma gracia. Juan registra las mismas palabras de Jesús a los que afirmaban ser hijos de Dios, pero que no creían en el Hijo. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Aquellos que rechazaron a Cristo lo hicieron porque no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Esas palabras podrían sonar duras, pero son palabras del mismo Cristo y no podemos ignorarlas. Somos rebeldes y ciudadanos de la pecaminosidad y de un mundo que muere con conexiones familiares, solo con el maligno. No somos miembros nacidos naturalmente en la casa de Dios. De igual manera Juan explica, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves la diferencia? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ame a su hermano. Los hijos de Dios somos un pueblo diferente, no el todo de la humanidad. También en el Evangelio de Juan leemos, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Esto se asemeja mucho a las palabras anteriores de Jesús acerca de aquellos que son y no son sus ovejas. Él explica su papel para reunir a las multitudes dispersas que le pertenecen a Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y sin embargo, Él también explica que hay aquellos que lo rechazarán, precisamente porque no son sus ovejas.
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Aún en Juan 20:17, donde Jesús habla con María Magdalena de mi Padre y vuestro Padre, Él le está hablando a una creyente, una de sus fieles seguidoras. De ninguna manera esto indica que Dios es el Padre de todos. Juan claramente traza una línea entre aquellos que se han convertido en hijos de Dios a través de Cristo y aquellos que permanecen en el mundo y no son hijos de Dios. Esto es idéntico a la enseñanza de Pablo de que Dios hace a los creyentes sus hijos por adopción. Así como el nuevo pacto habla de aquellos que han llegado a tener comunión con Dios a través de Cristo como hijos adoptivos de Dios, el viejo pacto usa el lenguaje padre-hijo en la relación del pacto de Dios con Israel. Dios le dijo a Moisés que le declarara al faraón que Israel es mi hijo. Y a Jeremías le dijo: yo soy a Israel por padre. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, pero Dios puso su amor especial y fraternal sobre ellos, redimiéndolos y haciéndolos suyos. Cuando Israel se extravió, Dios le dijo a Ezequiel: entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: así dice el Señor Dios. Por medio del profeta Malaquías, Dios le recuerda a Israel cómo Él ha destruido a otras naciones, pero siempre ha restaurado a Israel por su pacto de amor para con ellos. Él les dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? De la misma forma, Malaquías continúa escribiendo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Algunas personas apelan a este versículo para afirmar que Malaquías está diciendo que Dios es un Padre para todos los seres humanos creados por Él. Pero esto está alejado de la verdad. Cuando Malaquías habla de la hermandad de sus lectores y de la paternidad de Dios sobre todos ellos, les está hablando únicamente como israelitas diferentes de entre las naciones. Dios creó a Israel como nación y pueblo para sí mismo. Esta es la creación que reclama Malaquías aquí. Escuche los siguientes versículos. Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que Él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. A las mismas personas a las que Malaquías escribe: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Los reprende también inmediatamente por casarse con la hija de un Dios extranjero.
Las personas fuera del pacto de Israel no eran hijos de Dios, eran hijos de los dioses extranjeros a quienes servían. Malaquías, lejos de enseñar la paternidad de Dios, lo que realmente está enseñando es que Dios es Padre solo de aquellos con quienes Él ha entrado voluntariamente en esa relación. Aquellos en comunión de pacto con Dios son adoptados como sus hijos. Otros no son hijos de Dios. Aún en lugares del nuevo pacto, como Mateo 23:9, donde Jesús se está dirigiendo no solo a sus discípulos, sino a las grandes multitudes, Él todavía dice: y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Alguien podría señalar: ¿lo ve? Jesús está hablándole a las multitudes y les dice a todos que Dios era el Padre de ellos. Sin embargo, tenemos que recordar que está en medio de una multitud de judíos. Había un sentido de pacto en el que ellos entendían a Dios como el Padre de su nación. También debemos recordar que Jesús no les está diciendo que nieguen a sus padres biológicos. Esta sección es una reprimenda contra los escribas y fariseos. La gente no debe llamar a tales líderes religiosos sus padres espirituales, rabinos o señores. Aquí, Padre es figurativo. De ninguna manera este pasaje implica que Dios sea el Padre literal o relacional de cada ser humano en todo lugar. Si bien es cierto que todos tenemos un Creador al que le debemos nuestra gratitud, lealtad y adoración exclusiva, Dios no es inherentemente el Padre de cada hombre y cada mujer en esta tierra. Literalmente hablando, no somos sus hijos biológicos y no se nos garantiza alguna relación especial con Él simplemente por el derecho de nacimiento. En todo caso, nuestros corazones pecaminosos nos hacen por naturaleza hijos de ira, de nuestros dioses falsos y de hecho del mismo diablo. Es solo por la gracia de Dios, a través de la obra redentora de Jesucristo recibida por fe, que somos bendecidos con la oportunidad de convertirnos en hijos por adopción, nacidos de una simiente espiritual incorruptible, pero solamente espiritual.